Muchas gracias por vuestra asistencia, como siempre. Nos acompañan en esta presentación Estela Armarcha, doctora en Historia del Arte, profesora de la UCLM, directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y, en este caso, viene como comisaria de la exposición que os vamos a presentar. Desde la UNED le queremos dar la bienvenida a nuestro centro y también nos acompaña en la mesa Teresa Campillo, compañera, amiga y bibliotecaria de nuestro centro asociado. Para la UNED de Ciudad Real es un lujo poder presentar hoy a los medios esta exposición tan original, El Quijote en el cómic, sobre todo porque supone también la colaboración entre varias instituciones universitarias, en este caso de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma, la UNED, la UCLM y el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Yo quiero agradecer a Estela Armarcha varias cosas. Por un lado, primero, que se nos haya ofrecido colaborar con esta y otras actividades que seguro que compartiremos entre ambas universidades. Y, por otra parte, que siguiendo sus consejos hayamos optado por elegir para esta primera exposición este tema que, como se puede ver, es muy llamativo y, como decía anteriormente, muy original. Y, por último, también agradecerle que nos acompañe hoy en la UNED de Valdepeñas para inaugurar esta exposición. En este caso, como decía anteriormente, en su calidad de comisaria de la exposición. Somos conscientes que sus muchas ocupaciones, pues de alguna manera le estamos restando su tiempo, pero también hemos de decir que siempre que la hemos requerido y siempre que hemos contactado con ella nos ha abierto las puertas y nos ha recibido, así que vaya por delante ese agradecimiento. Por otra parte, también quiero agradecer a nuestra compañera Teresa Campillo, que se haya encargado de las gestiones y de otras tareas que han permitido que la exposición recale hoy aquí en el centro de la UNED de Ciudad Real. Aunque esta exposición ya ha recorrido varios lugares, nosotros hemos creído conveniente iniciar estas colaboraciones del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y la UNED Provincial con algo tan manchego como el Quijote. Y en este caso, la exposición, que ofrece un recorrido del ilustre hidalgo por el camino del cómic en diferentes países y épocas. Como nos comentará ahora a continuación Esther, la exposición consta de 30 paneles y está estructurada desde 3 puntos de vista: Aleluyas, El Quijote en el cómic y Cameos del Quijote. En esta ocasión, los paneles han sido distribuidos en los pasillos de la planta baja y la primera planta del edificio de la UNED para que puedan ser visitados por todas aquellas personas interesadas y que, a buen seguro, les va a sorprender y a gustar, porque van a descubrir el Quijote, un Quijote atípico. También podrán visualizar varias vitrinas que hemos instalado con cómics originales que muy gustosamente Esther nos ha cedido para que la gente pueda disfrutarlo. Esta exposición, que es un acercamiento a las obras desde este género del cómic, han tratado de ilustrar las aventuras del hidalgo, en donde han intervenido autores de renombre. Y, por supuesto, que creo que no va a dejar indiferente a nadie cuando la vean. Y para terminar, también quiero recordar que la exposición va a permanecer abierta al público desde hoy, día 12 de junio, hasta el 25 de julio. Y la mantendremos abierta en el centro en el horario que habitualmente está abierto el centro asociado. Por lo que desde la UNED invitamos a toda la ciudadanía a que vengan y disfruten de esta exposición. Pues por mi parte nada más, le paso la palabra a Esther y ahora ya que nos cuente también algo Teresa. Vale. Muchas gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por venir a cubrir la inauguración de esta exposición. Me sumo a lo que ha dicho el director de la UNED, porque, en cierto modo, hemos conectado, porque los dos nos planteamos que nuestros objetivos dentro del mundo universitario son básicamente devolver a la ciudadanía parte de lo que es nuestro trabajo y nuestra investigación, que se conozca, que no se quede en los cajones y por tanto, que no sea algo de súper especialistas y también entre nuestros objetivos está algo que para mí es especialmente importante, que es sumar, es decir, unirnos unos con otros y no generar reinos de taifas. Ahora que estamos tan fragmentados, pues que sumemos. Entonces, pues como directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, estoy muy contenta de esta colaboración, que, como comentaba, es el primer acto público, porque ya venimos colaborando desde hace unos meses, pero que va a tener continuidad.
Respecto a la exposición, quiero comentar algunas cosas para contextualizarla. La exposición forma parte de un proyecto que empezó a finales del siglo pasado, que se llama Iconografía Popular del Quijote. Cuando la Universidad de Castilla-La Mancha empezó a crear institutos de investigación, pensó que había que hacer un instituto de investigación sobre nuestra región, que al fin y al cabo todos sabemos que es una región de nuevo cuño, y que era pertinente hacer investigación sobre nuestro territorio. Y creó el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha tiene 3 líneas: una de investigación, tal como corresponde a la universidad; una segunda, que es generar materiales para otros investigadores; y una tercera, que es la divulgación, a la cual le damos mucha importancia para devolver a la ciudadanía parte de ese dinero que nos aporta, ¿no? Y que darle también el impacto de lo que suponen nuestras investigaciones sobre el territorio. Era obvio que, siendo un centro de estudios de Castilla-La Mancha, no podíamos dejar de lado el Quijote. Pero claro, una universidad que se estaba construyendo, una universidad que se estaba articulando, pues no disponía de mucho dinero para generar una gran biblioteca de ediciones maravillosas del Quijote, ni muchísimo menos, ni otros trabajos en otra línea. Reflexionando detenidamente sobre el tema del Quijote, llegamos a una dura realidad, una realidad que yo la expuse en un foro cervantista en Alemania y se lo tomaron muy mal, pero es así, no nos engañemos. La mayor parte de la gente no ha leído el Quijote, pero sin embargo sí que identifica la imagen del Quijote, ¿no? ¿Y por qué identificamos la imagen del Quijote o algunos episodios del Quijote? Porque sin ser conscientes, a lo largo de nuestra vida, ya seamos castellano-manchegos o de otros territorios, recibimos muchos impactos visuales sobre eso. Si pensamos desde las servilletas de un bar a los carteles anunciadores de entrando en una población, monedas, postales, cromos, cómic, dibujos animados, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto muchas veces el Quijote. Y, por tanto, decidimos empezar un proyecto que se llama Iconografía Popular del Quijote, en el cual llevamos trabajando, por tanto, más de 25 años y vamos generando todo tipo de investigaciones relacionadas con esto. Hoy inauguramos aquí una exposición que forma parte de un volumen muy importante de documentación que tenemos en el centro, que son cómics, o si lo utilizamos en el vocabulario castellano, tebeos, ¿vale? En los que aparece el Quijote. De hecho, les puedo adelantar que dentro de unos meses vamos a hacer una exposición solamente específica de los cómics del Quijote en China, que hay muchísimos, ¿no? Aquí lo que articulamos para el aniversario del 2015, lo que articulamos son los Quijotes, la imagen del Quijote en el cómic a nivel mundial, porque en el centro de estudios tenemos cómics de todo el mundo, ¿Cómo la presentamos? Pues, como bien ha dicho Domingo, la presentamos en 3 ámbitos que son muy importantes a tener en cuenta. Primero, con 3 paneles que nos presentan las aleluyas. Las aleluyas, que con la denominación en castellano, o aucas en la denominación de las zonas en España que utilizan el catalán, tanto en Cataluña como en Valencia y en las Islas Baleares, se llaman aucas. Pues las aleluyas son unas hojas, normalmente en papel casi de periódico, que tienen viñetas en las cuales se va desarrollando la historia del Quijote o asimilaciones del Quijote a otros textos. La sorpresa muy significativa es que tenemos aleluyas estadounidenses, francesas, inglesas, españolas, italianas. Tenemos muchas aleluyas. Y se les considera las aleluyas el antecedente inmediato a el cómic, que como saben son viñetas, ¿no? Y por tanto decidimos presentar las aleluyas que tienen pues el tema del Quijote con una libertad muy significativa. Por ejemplo, aparece una que es un niño que se cree Don Quijote y entonces es muy interesante el planteamiento. E inmediatamente ya aparece el cómic. El cómic para algunos se inicia en Estados Unidos. Yo soy de la corriente de que el cómic aparece más
se puede decir que el inicio del cómic está más en el mundo inglés que en Estados Unidos, pero lo que es evidente es que empieza a desarrollarse allí y nosotros empieza, y como no podía ser menos, Don Quijote aparece ahí y aparece con muchos niveles de lectura y, por tanto, como aparece con muchos niveles de lectura, organizamos con dos de ellos el resto de la exposición, de esos 30 paneles que comentaba. Primero, Don Quijote en cómic, es decir, nosotros podemos acercarnos a la novela a través de las viñetas con el Quijote, o una segunda parte que para nosotros es muy importante y muy divertida, pero dificilísima de lograr, que son los cameos del Quijote. Es obvio que si nosotros estamos utilizando como lenguaje expresivo, y de hecho se llama al cómic el noveno arte, ya saben, el séptimo arte, el octavo el arte, el noveno arte, pues el cómic, como no, iba a intentar reflejarse la novela, como lo que hablamos también de novela gráfica, porque hay ahí también sus matices. Y por tanto, pues se ha abordado muchas veces la novela completa desde el ámbito del Quijote. Curiosamente, el primer cómic, por el momento, tenemos documentado de la novela completa del Quijote en castellano, está publicado en México, no en España. Y está publicado en México en el 39, en 1939. Y una de las cosas es que pensamos que podría estar vinculado al exilio, pero no, curiosamente no está para nada vinculado al exilio, sino que nació de la propia dinámica de edición de cómic en México. La novela gráfica se dispone con más episodios o menos episodios, solo a la primera parte o completa. Incluso pues tenemos algunos cómics que son 6 tomos, con lo cual tienes toda la novela del Quijote dispuesta visualmente a través del cómic. En cuanto a los cameos, os decía que es la parte más compleja de localizarlo, porque el término cameo, todos sabemos que lo hemos cogido del cine, es que de pronto en un cómic que no tiene de entrada nada que ver con el Quijote, aparece Don Quijote. Y simplemente voy a decir algunos de los que pueden aparecer ahí, que se ven en los paneles y que son muy curiosos. Por ejemplo, ahora que estamos en el mundo de Star Wars y le damos tanta importancia, cuando vino la primera película de Star Wars, que en castellano, en aquel momento se llamaba La Guerra de las Galaxias, se hizo un cómic y aparecen unas viñetas de Don Quijote como un Jedi. Don Quijote es un Jedi, ¿no? O si nos vamos a Asterix y Obelix en Hispania, pues también aparece Don Quijote. Aparece también en Epiblas, y así puedo seguir diciendo cantidad de cameos en los que ha ido apareciendo. Claro, encontrar esas viñetas supone pues tener que estar continuamente leyendo todo tipo de cómics para poder encontrarlos, porque aparecen ahí situados de una forma bastante compleja y difícil algunas veces de localizar. Pero ¿qué nos está demostrando esto? Nos está demostrando algo muy significativo y volvemos a la casilla de salida. Es que la gente no ha leído el Quijote, pero tiene tal fuerza que puede aparecer en algo tan lejano como puede ser la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y, por tanto, pues lo que decidimos es que, de alguna manera, ese trabajo, que pues es un trabajo que lo llevamos a congresos relacionados con el mundo de la historieta o de la novela gráfica o del cómic, como lo queramos llamar, pero que no se quede ahí y que la ciudadanía vea cómo ha sido una forma de expresar. Y ya llevándolo a lo último, y es lo último que voy a indicar, otra de las cosas muy interesantes es ver la diferencia tan notable que hay en cómo se nos representa la imagen de los dos personajes más significativos de Don Quijote, ¿no? El Quijote y Sancho, ¿no? Nosotros tenemos cerrada una imagen muy canónica de cómo se tiene que representar el Quijote y Sancho, que básicamente no es una imagen ni siquiera española, es francesa, que es la imagen tal y como los personajes tal y como los definió Gustave Doré. El cómic tiene una libertad total y absoluta y, por ejemplo, yo soy fan totalmente, es uno de mis ilustradores preferidos, es un italiano que se llamaba Lino Landolfi,
que tiene un Sancho Panza leonardesco, que es que la figura de Sancho Panza parece como el hombre de Leonardo, con la escritura especular, etcétera, etcétera, y que está muy alejada de esa imagen canónica de Sancho Panza. El desarrollo, desde el punto de vista del montaje de la exposición, está como si fueran las páginas de un cómic, está de forma cronológica, diferenciamos España o en ámbito internacional, y hemos hecho entre todas las miles de viñetas, porque son miles de viñetas las que corresponden a la colección con la que estamos investigando este ámbito, pues hemos ido extrayendo, y algunas veces pues hay guiños entre los personajes que aparecen en el montaje de cada uno de los paneles, que como si fuera una página de cómic. En ese sentido, pues por el momento el primer cómic europeo que tenemos, de cómic completo, no una viñeta, que tenemos es francés, y si lo miran detenidamente verán que la imagen de Don Quijote se parece muchísimo al caballero de hojalata del Mago de Oz, pero cronológicamente es antes el cómic de Don Quijote que la película El Mago de Oz. Yo pienso que bueno, pues es una exposición que tiene muchos niveles de lectura, es una exposición que al interesado en el cómic puede pasarse bastante tiempo visualizándola, y para otras personas pues puede interesar un poco de forma más rápida para ver lo que ha sido este modelo de expresión que tiene más de un siglo. Espero que la disfrutéis y que, bueno, que a la gente les sirva para ver que el Quijote llega mucho más allá que esa imagen que tenemos nosotros del pañuelo de hierbas y el torrezno. Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Poco más puedo argumentar sobre esto. Me ha gustado mucho la explicación de la exposición, no en vano es su comisaria, de Esther. Solo quería agradecer al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha y en persona a Esther, a su presidenta, que nos haya puesto, vamos, han sido todo facilidades a la hora de poder traer aquí esta exposición. También al Centro de Valdepeñas, en este caso a su director, a Domingo, porque desde que surgió la idea de poder traer la exposición al centro, pues lo mismo, todo han sido facilidades. Y lo que quiero es invitar al pueblo de Valdepeñas o a la gente de los alrededores a poder venir a verla, porque van a descubrir muchas cosas. No en vano, la mayor parte de la gente hemos comenzado en el mundo de la lectura de la mano del cómic, de los tebeos, y yo creo que no les va a resultar para nada indiferente. Van a descubrir y se van a admirar de muchas partes del mundo cómo queda marcada en el cómic la figura del Quijote, y poco más, la verdad. Yo creo que es una exposición muy bonita, a mí me gusta mucho.